Muchísimas gracias, Pilar y Carol, por la destacada participación que han tenido esta tarde en la sala virtual. Enhorabuena por ese esfuerzo que han hecho como estudiantes en brindar ese aporte a la actualización dentro de esta Semana del Administrador 2022. Estamos presentando el diploma de participación para Pilar por parte de la comisión de la Semana del Administrador. También se le estará haciendo llegar a través de los correos electrónicos de Pilar y también de Carol, que debe estar por ahí también. Así que agradecido por su participación. Nuevamente nuestras felicitaciones por ese esfuerzo que ha hecho en el día de hoy. Para continuar con el programa, vamos a darle la bienvenida a la doctora Saray Loaziga, cual nos va a exponer el tema emprendedurismo rural en la era de la globalización. Antes, vamos a conocer un poco de la hoja de vida de la doctora Saray. Muy buenas tardes, les presentamos el currículum de la doctora Saray Elena Loaziga Brenes. Tiene una formación en ciencias de la educación, enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Con 18 años de experiencia en docencia universitaria en programas de capacitación y formación docente. Inglés para turismo, proyectos de desarrollo rural para las regiones, coordinadora y académica de inglés del Campus Liberia por más de 18 años. Tiene una experiencia en grupos de trabajo interdisciplinario para el implemento y desarrollo de políticas educativas que fomenten el multiculturalismo e idiomas y el encuentro cultural. Investigadora en temas de educación para las migraciones, turismo, pedagogía e idiomas, coautora de libros de liderazgo educativo del 2014, cultivando experiencias pedagógicas para la vida 2015, proyectos de inversión turística en Costa Rica, con referencia a la unidad de planeamiento turístico Guanacaste Norte 2017, traductora del libro Cada Día de la Tierra 2020, autora del libro Puerto Difuso 2019. Antes de darle la cordial bienvenida a la doctora Saray, vamos a indicarle a la audiencia que vamos a estar colocando en el área de chat un formulario de Google por medio del cual van a llenar sus datos certificando su asistencia a la conferencia virtual de esta jornada de la tarde. En unos momentos lo colocaremos ahí en el chat. Y vamos a darle ahora sí la cordial bienvenida a la doctora Saray Loaziga con el tema emprendedurismo rural en la era de la globalización. Doctora, le cedemos los micrófonos, la sala virtual está a su disposición. Muchas gracias, José. Los saludo aquí desde Costa Rica. Les cuento que estamos una hora antes de Panamá, pero siempre es un placer estar con la UNACHI, ¿verdad? En todas las actividades. Hace poquito tuvimos un congreso de ENITUR y estuvieron aquí los representantes de la UNACHI. Entonces, fue hace como 15 días, así que siempre tenemos muy buena relación con la UNACHI y aquí de este lado, ¿verdad? De Guanacaste, donde siempre hemos tenido participación, tanto en los congresos de ustedes como en los nuestros. Yo, bueno, voy a dirigirme al tema, que es un tema muy interesante. Me parece lindísimo que ustedes estén ahorita en la Semana del Administrador y cómo están buscando, ¿verdad?, hacer nuevos diálogos en estos retos de la globalización. Supongo que ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ok. Vamos a ver para compartir pantalla con ustedes. Dice que está inhabilitada la función de compartir. A ver si me ayudan un poquito con esto. Me avisan. Bueno, volviendo a esto. Está habilitada. Ya está, ok, perfecto. A ver. Okay, déjenme cerrar aquí. Y me voy a PowerPoint. Ok, algo interesantísimo, ¿verdad? Que es el emprendedurismo. ¿Cómo entendemos el emprendedurismo rural en la era de la globalización? ¿Verdad? Es algo interesante. Hemos venido trabajando diferentes temas de ruralidad y cómo la zona rural se ha venido quedando atrás en globalización. O sea, generalmente la zona urbana, y me imagino que les pasa a ustedes en Panamá, ¿verdad? Que las zonas urbanas concentran como todos sus proyectos en esa zona central. Y la ruralidad, que son
toda la parte de las provincias que están fuera de la zona central se quedan sin esta parte del emprendedurismo rural. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que una de las ideas nuestras en la sede de Chorotega era empezar a trabajar un poco la ruralidad y darle la oportunidad a todos esos proyectos que por una u otra razón la gente ha dejado de lado por concentrarse en las zonas industriales o en las zonas de más desarrollo del país. Por ejemplo, en el Valle Central de Costa Rica, nosotros estamos rodeados, ¿verdad?, de montañas. Entonces está la zona central, Valle Central, rodeado de montañas, y hay 3 provincias que albergan toda la parte rural, que es las provincias donde hay mar. Entonces, las provincias donde hay mar es donde hay que concentrar todos estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque es donde más recibimos visitas de turistas. Nuestra principal fuente de divisas actualmente en Costa Rica es el turismo y la inversión extranjera. Las 2 cosas, turismo e inversión extranjera. Entonces, no sé si les pasa a ustedes que cuando viene la inversión extranjera, la ruralidad se queda siempre de lado. Entonces, ¿cómo fomentar este emprendedurismo rural? ¿Verdad? Y tenemos aquí que en nuestra región, si ustedes ven aquí el gráfico, ¿lo ven? Entonces, esta sería la zona central del país. Y esta zona, que es Guanacaste, donde nos encontramos nosotros ahorita, cuenta, ¿verdad?, con varios cantones. Estos cantones han venido trabajando ruralidad porque resulta que da, ¿verdad?, lo mismo. Las zonas rurales de nuestro país son zonas rurales que han venido quedándose atrás también en la parte económica, que nos pasan todos los países de Centroamérica, que la parte central se queda con la inversión, la parte rural se queda sin inversión y se va quedando atrás. Entonces, ¿qué queremos con una nueva ruralidad? Bueno, queremos que los organismos financieros y técnicos internacionales reorienten desde el punto de vista capital las demandas de desarrollo de las poblaciones rurales de los países latinoamericanos. Es como cómo identificamos esos territorios rurales especializados en ganadería, en agricultura, en pesca, en minería, porque en los últimos años, ¿verdad?, al turismo hay espacios rurales. Uno de esos espacios son, ¿verdad?, el ecoturismo. Yo sé que Panamá han venido trabajando también en diferentes áreas del ecoturismo, pero también ahora tenemos el agroturismo. El agroturismo que también trae un sector turístico que le gusta también estar involucrado y ver un poco de agro. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el cultivo de caña, pues se puede hacer cultivo de cacao, cultivo de café y otros, bueno, la miel, todo lo que son abejas, y también eso atrae cierto turismo. Luego de esto tenemos, ¿verdad?, el turismo rural comunitario. ¿Cómo fomentar este turismo rural comunitario y turismo rural? Las actividades productivas configuran el paisaje rural y dependiendo del éxito de las actividades se experimentan procesos de inmigración. Depende de las actividades del trabajo. Nosotros tenemos una migración constante migración. Tenemos migración no tenemos migración de Panamá a Costa Rica, en realidad sí hay panameños bastantes trabajando en el país, pero son de otros sectores. Donde tenemos migración es la parte norte nuestra, que sería, ¿verdad?, más que todo Nicaragua, Honduras, Salvador, pero sobre todo Nicaragua. Y ahora, últimamente, tenemos mucha migración venezolana, pero en los últimos 2 años hay mucha migración venezolana. También hemos tenido por muchos años migración colombiana. Entonces, estos sectores agroturísticos también tienen, ¿verdad?, trabajadores migrantes, que también lo hace interesante, porque entonces hay como una mano de obra migrante y un capital que puede ser extranjero o un capital nacional. El desarrollo rural y los procesos de la nueva ruralidad. Por ejemplo, tenemos este caso de emprendedurismo y desarrollo empresarial en Guanacaste. Este lugar, ¿verdad?, se venía trabajando un poquito el espíritu emprendedor y la consolidación de empresas en territorio como una alternativa para lograr mejores condiciones de investigadores que plantean una relación entre el espíritu emprendedor y la oportunidad de desarrollo. Cuando buscamos diferentes tipos de emprendimientos rurales, estamos buscando familias emprendedoras. La mayoría del emprendimiento rural en nuestra provincia viene de familias.
que una familia plantó una huerta, una familia tenía un tractor, otra familia por ahí, ¿verdad? Estaba cosechando cacao, una familia estaba haciendo quesos, otra familia estaba haciendo, y entonces, ¿cómo llegar a trabajar un poco con ellos desde esta parte emprendedurismo? Y hemos tenido experiencias muy bonitas con las personas. En el caso de las micro y pequeñas empresas de turismo, en los procesos de desarrollo rural tenemos el caso de Guanacaste. En el caso de Guanacaste tenemos algo muy interesante. Una de las cosas más interesantes, ¿verdad?, es la parte de pescadores. Los pescadores anteriormente, ¿verdad?, cuando habían vetas de pesca, entonces no podían pescar la cantidad de pescado necesaria para subsistir. Entonces había todo un problema, igual que el problema con las tortugas. Las tortugas, cuando venían a desovar a las playas de la zona, muchas de ellas, mucha gente que se conoce como los hueveros, tomaban esos huevos y prácticamente se destruía. Entonces la población de tortugas empezó a bajar. ¿Qué es lo que fue lo que se hizo? Bueno, se empezó a trabajar con los hueveros para hacer un poco de turismo, ¿verdad? Y para que ellos fomentaran el turismo en la zona. Recibimos cualquier cantidad de turistas, especialmente de Estados Unidos y Europa, y les encanta venir a ver migración y desove de tortugas. Entonces, hay cosas interesantes, por ejemplo, con familias, con empresas pequeñas, y una de las cosas que ahorita se está desarrollando muchísimo es la pesca deportiva. La pesca deportiva ha venido creciendo y es una actividad que sí puede servir como un emprendedurismo rural. ¿Por qué? Porque existen ciertos pescadores con sus botecitos que pueden estar juntos y unidos a otro pescador, y se hacen una asociación y pueden llevar a la gente de pesca. Los meses que no van a pescar, entonces esos meses ellos van definitivamente al turismo pesca. Inclusive muchos de ellos dejaron de pescar para darle cabida al turismo de pesca que empezó a crecer en el país. Hay zona arqueológica no muy desarrollada todavía. Hay una zona arqueológica que falta más desarrollo y más experimentación, más, diría yo, como que hay que cavar más y buscar más, pero la hay. Entonces se está desarrollando una zona arqueológica también. Hay mucho, ¿verdad? Mucho turismo en el área de observación de aves y en el área de ecoturismo, ¿verdad? Observación de aves, ecoturismo, también los paseos en lancha, que muchas familias, por ejemplo, ustedes ven aquí, todos son emprendedores locales, ¿verdad? Estos señores que ven aquí son emprendedores locales, ellos también son emprendedores locales. Entonces, la mayoría de los emprendedores locales ahorita han encontrado una fuente de empleo que se vio afectada, por supuesto, por la pandemia, pero ahora post pandemia otra vez se está activando. Y lo que es la ganadería, ¿verdad? La ganadería, la gente que le gusta ir a alimentar a los animales, dicen experimentar una granja, y volvemos al ecoturismo, todo lo que son, ¿verdad? El ecoturismo de ir a un volcán, de ir a un lago, de ir a las termales, de conocer lugares muy bonitos. Hay muchos volcanes, muchos lugares donde la gente puede parar, y nos encontramos emprendimientos pequeñitos de familias que ofrecen el tour, la caminata y además de eso la alimentación. Y los precios son bastante accesibles. Eso es algo que ha servido mucho en este tipo de emprendedurismo. Luego nos vamos al proceso emprendedor de la micro y pequeña empresa en Guanacaste. Hay una ley que le llamamos la Ley de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, que es una ley que se reformó en el 2002. La nueva economía resultó muy dinámica, pero los encadenamientos era el problema. Ustedes saben que la cadena de suministros, ¿verdad?, es tan necesaria para hacer un encadenamiento, que requiere este encadenamiento para que esta cadena de suministros pueda resultar en un emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué la cadena de suministros? ¿Por qué resultó un punto débil en el emprendedurismo rural? Porque la ausencia de políticas de fomento a las actividades productivas de la mayoría de las empresas. Las micro y pequeñas y medianas empresas no tenían, ¿verdad?, esa solidez para una cadena de suministros. Entonces, es una de las cosas que más se ha señalado como severas y adoptadas, ¿verdad?, en el país para impulsar el bienestar económico, este crecimiento que nosotros ocupamos. La cadena de suministros y la ausencia de políticas para fomentar esta cadena
de una empresa a otra. Entonces, por ejemplo, había gente que tenía muy buena idea, una buena idea. Querían tener un tour, ofrecerle a la gente el tour, ir a coser, digamos, a ver el cacao, pero resulta que la cadena de suministros necesitaba llevar a la gente, ¿verdad? La logística de recogerlos en el aeropuerto, de llevarlos al tour, de tener los tractores, ese tipo de cosas nos ha afectado en la parte negativa. Estamos empezando, ¿verdad? Como a desarrollar una cadena de suministros un poquito más fuerte. Y me imagino que en Panamá pasa algo parecido y en todo Centroamérica. Bueno, otra cosa que es importantísima y en la que ustedes como estudiantes de administración y ustedes como futuros, ¿verdad?, administradores pueden empezar a hacer es la capacitación de emprendedores de la región. Se ha venido trabajando en un proyecto de emprendedurismo de capacitación. ¿Por qué? Porque hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, las personas que no saben llenar lo que son impuestos, que no manejan presupuesto. Entonces, se ha venido tratando de dar capacitación a estas pequeñas empresas, ir a los lugares, dar charlas, trabajar con charlas a mujeres emprendedoras, comunidades emprendedoras, pescadores, granjas, cooperativas, y dar ciertas capacitaciones necesarias para migrar, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante de esto es que son gratis. ¿Verdad? Que muchos de ellos son emprendedores rurales que están apenas, ¿verdad? Que están apenas empezando una empresa o que su empresa está tratando de surgir y resulta que no tienen el dinero para pagar una capacitación. Ahí la universidad, como ente público, puede aportarle al país eso. ¿Por qué es importante todo esto? Porque resulta que nosotros estamos trabajando con monstruos de proyección. O sea, que llegan empresas que son enormes, son grandísimas, y estas empresas vienen a captar todo esto que nosotros tenemos. Volvemos a esto, ¿verdad? Hemos tenido diferentes tipos de talleres. Un taller muy, muy importante se llama Compartiendo Experiencias Emprendedoras. Bueno, se traen a los emprendedores a la universidad, ¿verdad? Se traen los emprendedores a la universidad o vamos nosotros allá y damos un taller donde ellos están compartiendo su ¿verdad? Su idea de emprendedurismo. Por ejemplo, eso se llama hidropónicos, que es SA, es todo lo que es trabajar con la hidroponía y todo lo que tiene que ver con plantas medicinales. Tuvimos una participación de más de 10 empresas de la zona, en la cual la idea era compartir estas experiencias, ¿verdad? Y que ellos pudieran compartir todo lo que vienen haciendo. Y también hacer cadenas de alianzas, ¿verdad? Una cadena de alianza de manera que ellos puedan ayudarse mutuamente. Tenemos otro tipo de talleres en participación de micro y pequeños empresarios de distintos lugares de Guanacaste. Y aquí hay los estudiantes, ¿cómo se involucran? Los estudiantes del curso de formación empresarial están involucrados, tanto en el taller como están involucrados en las capacitaciones. Ferias, tratar de buscar y participar en ferias como la participación de emprendedores de la comunidad y estudiantes, ¿verdad? Que puedan participar en ferias comunales, en ferias de asociaciones y tener esta visión, ¿verdad? Esta visión de ferias, de emprendedurismo, tratar de traer los medios de comunicación, que ha sido muy difícil. Ustedes saben que los medios de comunicación, es mucho más fácil trabajar con los medios de comunicación rural que los medios de comunicación nacionales. Los nacionales tienen ya como su línea de énfasis en cuanto a las noticias. En cambio, los pequeños, ¿verdad? Los que son más de provincia, pues sí nos dan un poco más de énfasis, pero sí es importante que todos los proyectos que ustedes hagan a nivel comunal sean de verdad difundidos. Y se han realizado 5 ferias, ¿verdad? En el campus. Se ha realizado, ¿verdad? Lo que llamamos una feria oportuna, vinculando con instituciones, ¿verdad? Y en estas ferias, y los estudiantes también se han involucrado lleno en promoción de productos, en ferias, en todo tipo de emprendedurismo rural y capacitación. Otra cosa que es muy importante es la asesoría y acompañamiento de productores agropecuarios. Hay diferentes, ¿verdad? Tipos tenemos alianzas con la Universidad Central y la Universidad Veterinaria y otras carreras que vienen a apoyar acciones con las partes rurales.
y apoyo, ¿verdad?, a los estudiantes emprendedores. Y yo creo que es importante si hay un estudiante o si la universidad considera, ¿verdad?, de estas ferias, tener un poco de emprendedurismo dentro de las carreras y dentro de los cursos. Tener ideas de emprendedores, ideas renovadoras que pueden fomentarse. Inclusive hace unos años, unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica emprendieron un negocio muy interesante sobre helados. Resulta que el negocio se hizo grande y al final lo terminaron vendiendo y es un negocio muy popular en el país. O sea, empezaron como unas paletitas de helados y se convirtió totalmente en un emprendedurismo de 2 estudiantes de la universidad. Y asesoría, ¿verdad?, a estudiantes, ¿verdad?, de colegio técnico profesional, ¿verdad?, de estas zonas, de Nicoya y Nandayuri. En participaciones, hemos participado como jueces en Expo Joven, Ingeniería, y en la Feria Regional Agropecuaria. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la idea del emprendedurismo en una globalización, en la era de la globalización? Creo que lo más importante es rescatar la cultura, rescatar, ¿verdad?, ciertos retos que está generando el emprendedurismo en la era de la globalización. Uno de ellos son los retos para seguir generando acciones de extensión e investigación que fomenten la formación empresarial en la región. No podemos dejar de lado la gente que quiere progresar y la gente que quiere dar algo nuevo. Nos ha pasado mucho que en el turismo, que es el turismo que recibimos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, siempre se interesan por productos nacionales. No necesariamente todos los turistas que vienen aquí son turistas masivos. Hay unos que sí les interesa lo rural y los proyectos rurales. Y otra cosa es fomentar otras zonas del país. Yo quisiera decirles que yo creo que lo más importante ustedes como emprendedores y futuros profesionales sería qué acciones estoy tomando yo para devolverle a mi país y a las personas de mi país mi conocimiento. Si ustedes comparten como estudiantes ahorita y van a compartir como futuros profesionales, ¿qué le pueden devolver al país? ¿Y en qué pueden ustedes ayudar en montones de proyectos? Lo globalizado no significa que todo sea malo. Puede ser que la globalización en realidad sí puede ser beneficiosa, siempre y cuando nosotros sepamos jugar con ella y sepamos sacarle provecho. Muchísimas gracias por invitarme esta tarde y cualquier pregunta estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Saray Loaiziga, por su participación en la Semana del Administrador. Dejamos abierta la ronda de preguntas y respuestas para que nuestros asistentes pues, puedan hacer las debidas consultas al expositor. Buenas tardes, doctora Saray. Mientras los chicos hacen las preguntitas, queremos darle las gracias por permitirnos tenerla como panelista. Le voy a dar el paso a la profesora Elvira Concepción para que les comente algo con relación al tema que usted estaba desarrollando. Muy buenas tardes, doctora Saray. De verdad que sí que ha sido un tema muy interesante, sobre todo porque realmente usted ha dicho algo sobre el emprendimiento rural y lo podemos palpar acá nosotros también. En esta semana precisamente hemos celebrado en ocasión pues de la Semana del Administrador una feria de emprendimiento. Y realmente los emprendimientos que mayormente veíamos allí, pues eran acá emprendimientos de la ciudad, muy pocos emprendimientos del área rural. Tuvimos uno que otro, por ejemplo, acá del área de Boquete, del área de San Félix, que son lugares rurales donde ellos hacen ciertas artesanías propias de su lugar. Unos 2 emprendimientos de ese tipo, pero sin embargo realmente pues sí, como que se le da mayor énfasis o se promueve un poquito más o se atreven un poquito más, ¿verdad? De repente pues los emprendimientos acá, pero sí tenemos emprendimientos rurales de verdad que debemos meterle mano, ponerle atención. Y ciertamente cuando lo escuchaba usted decía, porque todos los años nosotros hacemos esta feria de emprendimiento
y me daba la idea, digo, bueno, el otro año cuando vamos a hacer esta feria, vamos a tomar más la participación de esos emprendimientos rurales, pues porque si lo hay, ir hasta allá, ¿verdad? Ir hasta donde ellos, porque si los tienen. Así como usted mencionaba, están los pescadores también acá en nuestra área de Pedregal y ciertas áreas así, ¿verdad? Emprendimientos en el área cafetalera, ¿verdad? La parte de Renacimiento, la parte de Boquete, esas áreas pues también tienen emprendimientos de ese tipo. Le agradecemos mucho su participación, verdaderamente muy interesante. Muchas gracias de parte de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, pues, y también de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y en especial, pues, de la Comisión de la Semana del Administrador.